Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos nuevamente en una nueva sesión de trabajo virtual. Para el día de hoy vamos a trabajar el tema, o uno de los temas que vamos a trabajar el día de hoy es llamado polinomios aritméticos con números enteros. Entonces, por favor, escribamos ese título en el cuaderno. Y para ello, entonces vamos a escribir la siguiente teoría. Una vez copiado nuestro título con esa teoría, vamos a agregar una pequeña viñeta en la parte de abajo y vamos a agregar un primer subtítulo que vamos a utilizar el día de hoy. Este primer subtítulo es llamado Polinomios sin signos de agrupación y vamos a escribir esta teoría que aparece aquí en pantalla. Listo muchachos, una vez escrita esta teoría vamos a desarrollar unos ejemplos, pero para eso me permito hacerles claridad en algunos temas. Lo primero muchachos es recordarles que los signos de agrupación que más conocidos en matemáticas son en primer caso los paréntesis, en segundo caso tendríamos entonces los corchetes y en tercer caso tendríamos las llaves. No son de uso obligatorio, sin embargo, generalmente se suelen utilizar justamente en ese orden. Si yo tengo una operación matemática y solamente quiero utilizar paréntesis, puedo hacerlo. Sin embargo, por comodidad o por hacer las cosas un poco más organizadas, luego los paréntesis utilizamos entonces corchetes o utilizamos llaves. Sin embargo, quiero aclararles que no es una camisa de fuerza y podemos utilizar solamente paréntesis o cualquiera de ellos en una operación matemática. Para que esto se entienda y teniendo en cuenta la teoría que acabamos de copiar, vamos a resolver entonces nuestro primer ejemplo. Este ejemplo es una operación matemática muy sencilla que no tiene signos de agrupación. 9 por 8 más 18 dividido 3 menos 80. Si revisamos la teoría exactamente como la escribimos, dice que se resuelven primero, vamos a escribir por aquí, primero resolvemos multiplicaciones y divisiones. Y después, pues en segundo lugar, resolvemos lo que son las sumas y las restas. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a mirar qué pasa en esta operación matemática. En esta operación matemática, entonces, tenemos una multiplicación, una suma, una división y una resta. Teniendo en cuenta eso, yo digo que primero tengo que hacer las multiplicaciones y las divisiones. Es decir, que yo necesito el resultado de estos dos, luego el resultado de estos dos, y ya luego opero el resto de operaciones que me quedan. 9 multiplicado por 8, entonces es 72. Tengo el signo positivo que lo voy a simplemente bajar, y 18 dividido entre 3 es igual a 6. Tengo el signo negativo que lo bajo, y 80 que no hice nada con él, simplemente lo voy a volver a escribir. Y listo, ya ese fue mi primer paso. Hice las multiplicaciones y las divisiones primero. Ahora, ¿qué me queda? Me queda una suma y una resta. Y las sumas y restas se pueden hacer en el segundo paso, es decir, que puedo hacerlas juntas. 72 más 6, eso es igual entonces a 78 menos 80, que era el que tenía por este otro lado. Entonces lo que me queda es simplemente una resta y 78 menos 80 es igual a menos 2. Esta es el resultado de esta operación matemática. Si hubiésemos comenzado, por ejemplo, haciendo 3 menos 80, fíjense que ya aquí el resultado era menos 77. Y ya esto es un resultado que está equivocado. Entonces, si aplicamos la regla tal cual como nos lo dice la teoría, siempre vamos a encontrar los resultados correctos. Así de sencillo, entonces, se resuelve un ejercicio de polinomios aritméticos sin signos de agrupación, respetando entonces la regla que acabamos de copiar. Copien ese ejemplo también en el cuaderno, por favor. Nuestro segundo caso es de polinomios aritméticos con signos de agrupación. Recordemos que en la hoja anterior ya les había dicho cuáles eran los signos de agrupación más comunes en matemáticas, que habíamos dicho que eran los paréntesis, los corchetes y las llaves. Recuerden que no necesitamos utilizarlos todos al mismo tiempo. Si quiero utilizo solamente paréntesis, al igual la operación va a dar el mismo resultado. Recordemos que estos signos de agrupación lo único que hacen es indicarnos el orden o la prioridad en la que vamos a resolver las operaciones matemáticas.
Y entonces vamos a copiar este título en el cuaderno, este subtítulo, polinomios aritméticos con signos de agrupación, y vamos a copiar entonces la siguiente teoría. Luego de que escribimos esa teoría, vamos a resolver entonces nuestro primer ejemplo. Como siempre les repito, en matemáticas las reglas están para seguirlas. Acabamos de copiar una teoría y vamos a resolver el ejercicio aplicando exactamente lo que dice la teoría. Vamos a escribir el siguiente ejercicio. Ok, aquí tenemos este ejercicio que lo vamos a resolver y aquí termina, aquí tenemos que cerrar esta llave. Aquí vamos a resolver entonces este ejercicio aplicando exactamente la teoría que acabamos de escribir. Vamos a decirle igual para comenzar a resolver. La teoría me dice que se resuelven las operaciones indicadas dentro de cada paréntesis, pero recordemos que en matemáticas los signos de agrupación son los paréntesis, los corchetes y las llaves. Entonces, allí donde dice paréntesis, obviamente puede ser paréntesis, corchetes o llaves. No hay ningún problema con eso. Y dice que eliminamos cada signo de agrupación de adentro hacia afuera. Es decir, a medida que vamos resolviendo, vamos a ir eliminando los signos de agrupación. Tenemos que mirar qué ejercicio nos acaban de entregar. En este caso tenemos esta ecuación y tenemos unas llaves que nos encierra casi toda la ecuación. Luego más adentro tenemos unos corchetes que nos encierra parte de la ecuación y dentro de esos corchetes ya no tenemos más nada. Lo que significa que estos corchetes es la parte de la ecuación que se encuentra más adentro. Según lo que nos dice la teoría, por aquí, dentro de estos corchetes, es que yo voy a comenzar a resolver mi ecuación matemática. El resto del ejercicio no lo necesito por ahora. Si quiero lo escribo tal cual como está en mi segundo paso. Menos 5 menos, recuerden que aquí voy a dejar un espacio para escribir el resultado de esta operación matemáticas. Y luego digo menos 6 y cierro. La copié tal cual como está, excepto esto porque aquí voy a resolver. Entonces vamos a comenzar a resolver este ejercicio. 4 menos 7 es menos 3. Y menos 3 más 11, entonces tenemos el resultado de 8, que es positivo. Este 8 es positivo, pero resulta que está antecedido de un signo negativo, lo que significa que este 8 en mi próximo paso sería negativo. Esto se me convirtió en una nueva ecuación que también tiene un signo de agrupación. Dentro de este signo de agrupación no hay más nada. Este 8 simplemente lo escribí entre paréntesis para que supiéramos que es el resultado de la operación de arriba. Entonces digamos aquí no hay ningún paréntesis, simplemente era para no confundirnos. Tenemos entonces menos 5, menos 8, menos 6. Lo que tenemos dentro de las llaves son tres números negativos. Yo siempre les digo que intenten hacerlo con plata, porque a nadie le gusta perder plata. Yo digo, debo 5.000 pesos y ahora debo 8.000 pesos. ¿Cuánto estoy debiendo? Estoy debiendo 13.000. O sea, aquí voy con menos 13. Y menos 13 y menos 6, es decir, tengo una deuda de 13.000 y ahora le sumo una deuda de 6.000. Termino debiendo 19.000 pesos. Es decir, que esto es negativo. Este menos es este que está por aquí, que estaba fuera de la ecuación. Entonces el resultado de este nuevamente lo voy a hacer entre paréntesis para no confundirnos. Entonces menos 5 y menos 8 es menos 13. Y menos 13 y menos 6 es menos 19. Entonces el resultado aquí es menos 19. Tengo entonces menos seguido de otro menos. Y recordemos que en matemáticas cuando tenemos dos menos seguidos, esto lo que hace es convertirlo en positivo. Entonces la respuesta de este ejercicio es entonces 19 positivo. Lo que tenemos que hacer entonces, muchachos, es mirar cuál es la operación más interna que tengo dentro de esta ecuación e ir resolviéndola. Una vez que la resolví, ya no escribo esos corchetes. Aquí en este caso yo lo escribí entre paréntesis para determinar o para señalarles que era el resultado de la operación de arriba. Y vamos eliminando los signos de agrupación de adentro hacia afuera. Así de sencillo entonces resolvemos un ejercicio de polinomios aritméticos con signos de agrupación. Para ustedes, para que vayan practicando, entonces les va a quedar un pequeño ejercicio por aquí.
Vamos a escribírselos. El ejercicio es el siguiente y espero que me lo resuelvan en sus cuadernos. Aquí tenemos entonces el ejercicio. Cuando me entregue la evidencia de aprendizaje que vamos a tener, que me lo mande a Classroom, este ejercicio debe estar entonces resuelto también allí. Siguiendo entonces con el contenido curricular que teníamos para este primer periodo, seguimos con el siguiente conjunto numérico, el cual es el conjunto de los números racionales. Entonces, como título vamos a escribir conjunto de números racionales y vamos a copiar la siguiente teoría. Esa es, digamos que la definición de qué es un conjunto o cuál es el conjunto de los números racionales. Ahora vamos a ver o vamos a hablar acerca del signo o de los signos que pueden contener ese conjunto de números racionales. Para esto entonces vamos a copiar la siguiente teoría. La primera propiedad que encontramos es cuando tenemos que el signo del numerador o del denominador es negativo. Entonces vamos a copiar en una primera viñeta y en esa primera viñetica copiamos la siguiente teoría. La primera propiedad nos indica que si el signo del numerador o del denominador son negativos. Entonces vamos a escribir esa teoría que está allí y vamos a explicarles que si yo tengo un fraccionario de este tipo, menos a sobre b, es igual que tener un fraccionario del tipo a sobre menos b, o también es igual que tener un fraccionario que sea menos a sobre b. Todos esos tres fraccionarios que aparecen allí son exactamente iguales, es decir, todos son negativos. Sin embargo, si me lo pregunta a mí, esta que está aquí en el centro es la mejor forma de escribir un fraccionario. Se nos va a facilitar que el denominador sea negativo para realizar ciertas operaciones matemáticas. Entonces, si yo le entrego un fraccionario de este tipo o de este tipo, usted puede reescribirlo para que se parezca a un fraccionario así, que el denominador sea negativo. Nuestra siguiente viñeta entonces es si los signos del numerador y del denominador son negativos. Si nos damos cuenta entonces los títulos de cada viñeta son muy parecidos. Lo que lo diferencia es que aquí yo utilicé la letra O y aquí utilicé la letra I. Cuando utilizo la letra O implica que cualquiera de los dos puede ser negativo. Pero cuando utilizo la letra I me implica que ambos serían negativos. Es decir, que si yo tengo un fraccionario de este tipo, menos a sobre menos b, es igual que tener un fraccionario a sobre b. Como ambos son negativos, entonces ese fraccionario en realidad es positivo. Recordemos entonces que cuando vimos anteriormente las reglas de los números enteros para multiplicaciones y divisiones, decíamos que si teníamos signos iguales, el resultado era positivo. En este caso pasa exactamente igual. Tenemos signos iguales, entonces el resultado es positivo. Nuestro siguiente título entonces es operaciones básicas en el conjunto de los números racionales. Es decir, vamos a trabajar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Nuestro primer subtítulo entonces es adición y sustracción. Vamos a verlas al mismo tiempo, tienen reglas muy parecidas y por eso podemos trabajarlos de una vez. Adición y sustracción. Para la adición y la sustracción existen unas reglas que debemos cumplir. La primera de esas reglas, y lo vamos a escribir como una viñetica, es cuando los fraccionarios tienen igual denominador. Para eso entonces vamos a escribir la siguiente teoría. Ahora entonces allí debajo vamos a escribir nuestro ejemplo para adición y sustracción de números racionales. Nuestro ejemplo entonces es 4 quintos más 2 quintos y vamos a encontrar entonces una respuesta. Lo que nos decía la teoría es que cuando tenemos un igual denominador, es decir, este número de aquí abajo, recordemos que lo llamamos denominador,
este denominador también va a ir en la respuesta. Y luego, ¿qué hacemos? Luego hacemos una suma entre los numeradores, es decir, que este numerito que está aquí y este que está aquí los voy a sumar, y eso entonces me va a producir una respuesta que la voy a escribir por este lado. 4 más 2 entonces es 6. 6 quintos es la respuesta de esta suma de fraccionarios que, como se dan cuenta, tiene el mismo denominador. El denominador pasa a la respuesta y simplemente sumamos o restamos, porque si este signo fuera de resta simplemente lo restaríamos, o restamos los denominadores. ¿Cómo quedaría como resta? Quedaría entonces 4 quintos menos 2 quintos. El valor de abajo, que es el denominador, pasa directamente a la respuesta, no tenemos nada que hacer con él. Y entonces arriba ya no vamos a hacer operación de suma, sino que vamos a hacer una operación de resta. Entonces 4 menos 2 es 2. En restando, entonces la respuesta sería 2 quintos. Nuestro siguiente subtítulo, nuestra siguiente viñeta es cuando tenemos distinto denominador. Para eso vamos a copiar la siguiente teoría. Y ahora vamos a resolver nuestro ejemplo para ver qué pasa cuando tenemos fraccionarios con distinto denominador. En este caso tendríamos un medio que lo sumamos con 3 cuartos. La teoría es muy precisa y, como siempre, debemos cumplir exactamente lo que nos dice. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar una respuesta es multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Es decir, es en este orden. El numerador de la primera fracción lo multiplicamos por el denominador de la segunda. 1 que multiplica 4, entonces la respuesta es 4. ¿Qué signo viene aquí? Pues el signo que tengamos aquí en el centro. Si tenemos una suma, entonces aquí va suma. Si tenemos una resta, entonces aquí va resta. En este caso tenemos una suma. Ahora luego la teoría dice que multiplicamos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Es decir, multiplicamos 2 que multiplica 3. La respuesta es 6. Dice que luego multiplicamos los denominadores. 2 que multiplica 4, entonces es 8. Aquí simplemente tenemos que resolver la operación matemática que nos queda indicada, y en la parte superior es 10 y en la parte inferior es 8. Pero resulta que este resultado, que es correcto, simplemente que tenemos que simplificarlo. Decimos mitad de 10, entonces es 5, mitad de 8, entonces es 4. La respuesta para este ejercicio es 5 cuartos. Recordemos que si se puede simplificar la respuesta, tenemos y debemos simplificarla. La respuesta es esa que está allí. Ahora tenemos otro subtítulo, que es cuando tenemos distinto denominador y más de 2 fracciones. Vamos a copiar para este título que tenemos, esta siguiente viñeta, la siguiente teoría. Ahora vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tenemos entonces este ejercicio que, como nos damos cuenta, a diferencia de los ejercicios anteriores, solamente tenían dos fraccionarios. En este caso tenemos varios fraccionarios. Puede funcionar con 4, con 5, con 6, con los que usted quiera al mismo tiempo. Para resolver esto podríamos entonces resolver los dos primeros, luego simplificamos la respuesta y luego restaríamos el tercero, perdón. Pero entonces vamos a trabajarlos todos al mismo tiempo. Según lo que tenemos en la teoría, lo primero que me dice es que tenemos que encontrar algo que se llama el mínimo común múltiplo. ¿El mínimo común múltiplo de quién? De los denominadores que tenemos aquí. Entonces los denominadores son 4, 6 y 3. Vamos a hacer esta pequeña tablita y vamos a encontrar el múltiplo común, que es el menor. Entonces decimos, alguno de estos números que acabo de escribir tiene mitad. Si nos damos cuenta, sí, el 4 y el 6. Entonces escribo 2 y digo que mitad de 4 es 2 y mitad de 6 es 3. Como 3 no tiene mitad, simplemente lo vuelvo a escribir. Ahora pregunto, con estos números que se me formaron aquí, ya voy por esta línea, con estos números que se me formaron aquí, ¿alguno de ellos tiene mitad? Pues sí, el 2. Entonces digo, mitad de 2 es 1. Cuando llego a 1 ya terminé, entonces esa columna no la voy a seguir trabajando.
¿3 tiene mitad? No. Entonces como no tiene mitad lo escribo nuevamente. Y 3 como no tiene mitad lo vuelvo a escribir. Pregunto, ¿alguno de estos que se me formaron, 3 y 3 porque el 1 ya terminé, tiene mitad? No. Lo único que pueden tener es tercera. Entonces es tercera parte de 3, 1 y ya terminé. Y tercera parte de 3, 1 y pues ya terminé. No me interesa la tabla de este lado. Me interesan estos números que tenemos por aquí. Esos números los voy a multiplicar. Al multiplicar estos números entonces voy a encontrar el mínimo común múltiplo. 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Entonces 12 es el mínimo común múltiplo de mis denominadores. Ahora ese 12 es el que voy a escribir como denominador común para el resultado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tenemos que ser muy juiciosos aquí para que no se confundan. Este 12 lo voy a dividir entre cada uno de los denominadores. Es decir, este 12 lo voy a dividir entre 4. 12 dividido 4, la respuesta es 3. Yo la escribo ahí pequeñita para que no se nos olvide. Y ese 3 lo voy a multiplicar por el 3 que tengo en la parte superior. Entonces 12 dividido 4 es 3 y 3 que multiplica a 3 es 9. Ese 9 es el primer numerito que voy a tener por aquí arriba. ¿Qué signo viene? Viene el signo que venga al lado de ese fraccionario. En este caso es positivo. Aquí lo escribo positivo. Ahora voy a repetir el proceso del 12 que en este caso va a dividir a 6. 12 que divide a 6. La respuesta es 2, me gusta escribirla ahí pequeña, y ese 2 lo multiplico por 5. 2 por 5, entonces es 10. Ya tengo mi segundo resultado. ¿Qué signo viene? Viene el signo que siga en el fraccionario siguiente, es negativo. Ahora dividimos 12, lo divido entre 3, el resultado es 4. Y ese 4 lo multiplico por 2 y el resultado es 8. Entonces 8 es el tercer número que tengo en esa parte superior. Lo único que me hace falta hacer es resolver esta operación matemática. En la parte de abajo, pues ya yo sé que va a dar 12, lo voy escribiendo de una vez. 9 más 10 es 19 y 19 menos 8, entonces el resultado es 11. 11 sobre 12avos es el resultado de esta operación matemática, que es nuestro ejemplo para cuando tenemos sumas o restas, o fíjense como aquí operaciones combinadas de fraccionarios con distinto denominador y cuando son más de dos fracciones. Vamos con nuestro siguiente título y es multiplicación y división. Recordemos que estamos dentro de los números fraccionarios. Vamos entonces a copiar nuestra primera viñetica, ahí debajo es una viñetica, y vamos a copiar la siguiente teoría. Esa teoría, como ya sabemos, es para la multiplicación y lo único que nos indica es que cuando vamos a multiplicar un fraccionario a sobre b multiplicado por uno que sea c sobre d, el resultado es simplemente multiplicar los numeradores por los denominadores. Es decir, que el resultado aquí va a ser a multiplicado por c y debajo va a ser b multiplicado por d. Si hacemos esto con un ejemplo numérico, entonces nos podría quedar de la siguiente forma. Vamos a multiplicar 4 octavos que multiplica a 9 séptimos. Lo único que tenemos que hacer entonces es recordemos multiplicar los numeradores y los denominadores. 9 por 4 entonces nos daría 36 y 8 por 7 nos daría entonces 56. Este resultado podemos simplificarlo y haciendo la simplificación completa nos daría 9 sobre 14. Este resultado entonces es el correcto para esa operación matemática. Si tuviéramos más fraccionarios, simplemente seguiríamos multiplicando 9 por 4, 36, y ese 36 lo multiplicaríamos por el numerador del siguiente fraccionario. Podemos tener muchos al mismo tiempo y los hacemos todos de la misma forma. Y nuestra segunda viñetica, que en la cual vamos a copiar la siguiente teoría, nos habla acerca de la división y nos dice algo que de pronto no lo entendemos, y es cuando decimos el recíproco del segundo. Pero vamos a explicarlo y se van a dar cuenta que es algo muy sencillo. Si yo tengo un fraccionario a sobre b
que está dividiendo un fraccionario C sobre D, la respuesta es multiplicar el primer fraccionario tal cual como está. Y fíjense que dije multiplicar. Ya voy a cambiar el signo de la división por el de la multiplicación. Y lo voy a multiplicar por el segundo fraccionario, pero al revés. Es decir, que me va a quedar D sobre C. Y recordemos que ya hicimos las multiplicaciones acá arriba. Como es una multiplicación, simplemente multiplicamos los numeradores y los denominadores. Así que el resultado sería A que multiplica a D o B que multiplica a C. Si lo hacemos con un ejemplo numérico, entonces vamos a ver cómo nos queda. Yo tendría entonces 4 octavos que dividen a 9 séptimos. La respuesta entonces tendría que ser 4 octavos multiplicado por entonces 7 novenos. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a escribirla por aquí debajo. Multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Entonces es 7 por 4, 28 y 8 por 9, entonces es 72. Vamos a simplificar todo esto de una vez y ya sabemos que nos queda entonces 7 sobre 18. Así de sencillo se hace una división. Simplemente cuando hablamos del recíproco del segundo es cambiar el orden en el que está el segundo fraccionario. El numerador lo pasamos a ser denominador y el denominador lo pasamos a ser numerador. Algunos pueden hacerlo de otra forma y la forma es que si yo tengo un fraccionario a sobre b que divide a un fraccionario que es c sobre d, simplemente multiplican en cruz. Yo multiplicaría a sobre d y ese resultado me viene acá en la parte superior. Entonces fíjense que quedaría la multiplicación de a sobre d y luego haría esta multiplicación de aquí para acá y ese me queda en la parte inferior y vendría siendo b que multiplica a c. Si nos damos cuenta, vienen siendo los mismos resultados. Y hay otras personas que pueden hacer esto de una forma adicional y es utilizar todo como si fuera un fraccionario. A que multiplica a sobre b que divide a c sobre b. Y aquí llamamos lo que ustedes le llaman popularmente dizque la ley de la orejita, pero realmente se llama ley de los extremos y de los medios. Es decir, yo podría multiplicar los extremos, que vendría siendo a sobre b, y luego multiplico los medios, que vendría siendo b sobre c, y la respuesta es la misma. A que multiplica a d dividido sobre b que multiplica a c. Si se dan cuenta, esto y esto es exactamente igual. Son tres formas diferentes de trabajar, pero que nos va a dar entonces el mismo resultado. Como quiero que ustedes aprendan a trabajar de todas las formas, este mismo ejemplo que ya hicimos en esta forma, me hace el favor y lo hace de esta forma y de esta forma, aplicando los pasos. Ahora que ya hemos terminado de trabajar todas las operaciones matemáticas básicas con los números fraccionarios, entonces usted va a tener al final de la guía una actividad que debe realizar y debe adjuntar entonces a la plataforma de Classroom. La actividad es la siguiente.